Hoy los textos nos emplazan a revisar nuestras convicciones profundas. ¿Dónde están las fuentes de nuestra fe? ¿En qué basamos nuestra fe y nuestra esperanza? ¿Y qué queremos lograr? Estas preguntas nos las van a responder los textos de hoy. Preguntas fundamentales, preguntas que iluminan nuestra vida e iluminan nuestro caminar cada día. Prestemos mucha atención a los textos. El tiempo nos va apresurando, ya estamos en el 6º domingo del tiempo ordinario. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que junto a la corriente echa raíces. Y cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Salmo 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. El primer texto nos encontramos de nuevo con el amigo Jeremías. Ya lo vamos conociendo, este profeta de una pequeña aldea cerca de Jerusalén, Anatot, un hombre culto, un hombre que conocía muy bien, diríamos, la Escritura. Se sitúa en dos parámetros, entre la maldición y la bendición.
Y junto al parámetro de la maldición y de la bendición aparece la palabra confiar, tener fe. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra fe? La primera parte de la maldición nos dice: maldito quien confía en el hombre. Evidentemente, quien confía en el hombre como si confiara en Dios. Esa es la cuestión. No quiere decir que no podamos confiar en los hombres, pero está diciendo: no podemos confiar en el hombre si confiamos en él como si fuera Dios. Por eso dice: y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Está equiparando al hombre con la carne y, por lo tanto, poniendo nuestro corazón de manera equivocada. Y pone dos ejemplos de cuáles son las consecuencias. Un cardo en la estepa y habitará en la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Mal camino si sustituimos al hombre por Dios. La segunda parte, bendito, la bendición, esa mirada de Dios profunda sobre el hombre. ¿Y quién será bendito? El que confía en el Kyrios, en el Señor, en Yahvé, y en él pone su confianza. ¿Y cómo será? Será como un árbol plantado junto al agua, que junto a corriente, el agua, corriente, echa raíces. Es decir, plantado junto al agua, en sentido simbólico, significa plantado a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de Dios, y pone su confianza en esa palabra. Por eso dice: cuando llega el estío no lo sentirá, su hoja estará verde, y el año de sequía no se inquieta, y no deja de dar fruto. Atentos, pues, a este texto que nos emplaza a poner esa confianza en el Señor y buscar en Él lo que significa su palabra cada día. El Salmo 1 es perfectamente el texto que mejor hace eco a esta palabra. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hoy va de la fe, de la confianza. ¿Y cuál es el contenido fundamental, la convicción profunda que nos expresa en este paralelismo San Pablo en la carta a los Corintios, en esa primera carta? En el frontispicio dice: si anunciamos a Cristo, que Cristo resucitó de entre los muertos, este es el contenido fundamental del anuncio paulino. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo está vivo, está presente. ¿Cómo es que algunos, está diciéndoles a los corintios, que probablemente dudaban de este anuncio que había hecho San Pablo? Porque claro, la resurrección para aquella mentalidad griega era algo muy complicado de comprender, también probablemente para nosotros hoy. Dice: ¿cómo es que dicen algunos que los muertos no resucitan? ¿Cómo ponéis en duda el contenido fundamental de mi predicación? Les está diciendo. Y va a añadir en paralelo: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la consecuencia es que vuestra fe no tiene ningún sentido y que permanecéis en el pecado, es decir, permanecéis en la vida anterior. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza se acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Por lo tanto, las consecuencias son terribles. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Esta es la convicción profunda, que alimenta nuestra fe, que alimenta nuestra confianza. Por eso os decía que hoy va de la fe, de la confianza, de la principal. A partir de ahí iremos viendo en los domingos sucesivos las consecuencias de todo eso. Cristo ha resucitado, el primero de todos. Y Pablo quiere que esto les quede a aquellos hermanos de Corinto marcado a fuego. Porque si no, como dice, si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados. Y finalmente el Evangelio de Lucas, en relación con todo esto, tiene como dos grandes partes. Una primera parte en la cual
aparecen estas 4 bienaventuranzas. 4 bienaventuranzas que expresan muy bien hacia dónde apunta el camino de la vida cristiana desde la convicción profunda, desde la fe. Dice, dichosos los pobres, dichosos los que ahora tenéis hambre, dichosos los que ahora lloráis, y dichosos cuando os odien los hombres, os excluyan, os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Fijaos que las 3 primeras, pobres, hambrientos y que lloran, evidentemente nos están hablando de temas muy queridos por Lucas. El tema de la pobreza, la preferencia por los pobres, por los que tienen hambre, por los que lloran. Y la 4ª nos está hablando de otro tema también muy importante. Dichosos aquellos que por su autenticidad, su coherencia con el mensaje del Evangelio, por eso dice, por causa del Hijo del Hombre, son perseguidos en su fama. Y en contrapartida sitúa también 4 ayes, como se suele decir. Ay de vosotros los ricos, el contraste con los pobres. Ay de vosotros los que estáis saciados, en contraste con los hambrientos. Ay de vosotros los que ahora reís, en contraste con los que lloráis. Y ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Esto es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. ¿A qué nos invita? Nos invita a vivir porque al final la 4ª bienaventuranza y el 4º ay es el que va a iluminar todo lo anterior. Nosotros, es verdad que a pesar de nuestras incoherencias, de nuestras contradicciones, de nuestras claudicaciones, estamos llamados a vivir esa profundidad de la fe en nuestra vida que nos lo da la resurrección de Jesucristo. Sentirnos hijos del resucitado y compartiendo ese mismo destino de la vida eterna. Pero muchas veces eso nos llevará a vivir en esa pobreza, en esa hambre, en ese llorar. Pero esa pobreza, esa hambre y ese llorar nos tienen que llevar también a sentirnos profundamente solidarios con esa pobreza, esa hambre y esa gente que hoy llora en nuestro mundo por la gran injusticia de la desigualdad. Ahora que suenan muchas veces tambores de guerra y como ha denunciado el Papa Francisco en su reciente mensaje de la paz del día 1 de enero y en el mensaje al cuerpo diplomático, se gasta todavía demasiado dinero en armas y poco en educación y en formación. Y el dinero que se gasta en educación y formación no se mira como una inversión, sino como un gasto. Es darle la vuelta. Pues a eso nos invita el Evangelio, a darle la vuelta a todas esas situaciones que vivimos en nuestro mundo y a nuestro alrededor. Os invito a que vivamos desde esa convicción profunda que nos viene de la palabra de Dios, como Cristo resucitado, y hagamos posible resurrección y vida para muchos hermanos y hermanas nuestras, cerca de nosotros o lejos. Una vez más, feliz domingo y, como decía Mari Nieves, gracias por vuestra constancia en seguirnos, gracias por el eco que nos dais, que nos anima a compartir con vosotros estas reflexiones y estos comentarios. Un abrazo a todos. Unos pequeños comentarios sobre las lecturas, después de haber oído la explicación. El texto que hemos leído de Jeremías está recogido con el título de Máximas de Sabiduría. En realidad son citas de varios salmos. El 146, no pongáis vuestra confianza en el hombre. El 40, dichoso el que pone su confianza en el Señor. El Salmo 1, el hombre que no sigue el consejo de los impíos es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo fruto y que todo lo que hace le sale bien.
El bellísimo Salmo 1, los dos caminos, nos plantea, como en muchos textos del Antiguo Testamento, los dos caminos, el bien y el mal. Ante ellos, el hombre tiene que decidir, pero el Salmo nos clarifica a dónde nos lleva cada uno. En la carta a los Corintios, Pablo entra otra vez en el tema de la resurrección. ¿Habéis creído que Cristo ha resucitado? Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza acaba en esta vida, como hoy creen muchos, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados, los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero afirma no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Lucas nos relata las bienaventuranzas de la llanura, mientras Mateo las anuncia en el monte como un programa de vida. Dice que bajó con los 12 y se paró en un llano, y había un grupo grande de gente venido de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, del norte y del sur. Lucas proclama 4 bienaventuranzas: a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran o son odiados por su nombre, y les invita a alegrarse porque su recompensa será grande en el cielo. Y avisa con 4 ayes o maldiciones a los ricos, los saciados, los que ríen y aquellos de los que todo el mundo habla bien. Es la inversión de las situaciones de esta vida a la vida futura. El discurso de Lucas es mucho más largo, pero ya iremos recibiendo la palabra poco a poco. Por hoy tenemos bastante para reflexionar y revisar. Gracias por vuestra atención y por vuestra constancia. Gracias.